Pero también, este es un tema que vamos a tratar ahora y que a mí me interesa muchísimo. Yo siempre miro mucho y me parece muy irresponsable el comportamiento de muchos llamados influencers que tienen mucha llegada a través de las redes sociales respecto del uso de la publicidad. Y sobre todo, en muchos casos me preocupa la publicidad que no es explícita, que no marca claramente que ahí hay una publicidad, entonces pareciera que te venden algo que les gusta realmente, pero en realidad pues le están pagando. Y hay algo del código que tiene que ser explícito. O sea, también siempre hay un famoso por ahí que te vende una gaseosa en televisión, pero si te lo vende en la tanda comercial, las cosas son mucho más claras. Con el tema de las redes sociales se desdibuja mucho más todo, entonces el influencer es aquel que hace que los demás hagan lo que ellos hacen, pero claro, lo que ellos hacen puede ser tomar esos polvitos mágicos, enormes comillas, que hubo que intervenir de parte de la Secretaría de Comercio, porque son totalmente falaces las promesas, promueven malos hábitos alimenticios, comete un plato de ravioles, pues le pones un polvito blanco arriba y salís adelante. Entonces empiezan los influencers a recomendar cosas médicas, a recomendar maquinitas de no sé qué. Sí, y yo lo que quiero contar es que, bueno, yo últimamente estoy teniendo muchos seguidores en las redes y la gente que más te ofrece hacer canjes son personas que tienen que ver con productos para la salud. Ahí hay una cuestión de responsabilidad también del que acepta hacerlo, porque es lo que más te ofrecen, el polvito mágico, el cosito para ponerte en la piel, el coso que te estira, o sea, todo viene por ahí. Y incluido ahora un tema nuevo que también es muy riesgoso, en el que hay que ser extremadamente cuidadoso, que es el tema de las finanzas, ¿no? Cuando te hacen recomendaciones financieras. Tomás Balmaceda es doctor en filosofía, estudia el fenómeno este y acaba de escribir un artículo muy interesante sobre un grupo de influencers que están promoviendo la compra de criptomonedas. Tomás Balmaceda, buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás, María? Bien, ¿y vos? Bien, muy contento de estar acá con vos. Ay, qué bueno, gracias. No, a mí es un tema que me obsesiona bastante, o sea, que miro mucho, que me preocupa, básicamente. Ahora, ¿qué fueron? ¿Qué estaban? ¿Quiénes eran las influencers que empezaron a recomendar la compra de criptomonedas? Mirá, lo detecté hace más o menos 2 semanas. Encontré 10, por lo menos pueden ser que sean más. Algunas de las más conocidas son Carolina Pampita Ardojain, estaba Yaina Latorre, estaba Candelaria Tinelli, estaba Nair Calvo, una actriz, no me acuerdo el nombre de pila, perdón. Digamos, eran distintas actrices o personas que a veces eran vinculadas de los medios más tradicionales, pero que tienen fuerte llegada en redes sociales, en Instagram particularmente. Me interesó sobre todo porque eran todas mujeres y eran todas justamente mensajes que apelaban a un fondo de inversión que podía cambiar tu vida, un fondo de inversión en cripto, que justamente promete entre un 5 y un 8% de rentabilidad en dólares mensual, que es un tipo de beneficio insólito, imposible. O sea, es una promesa demasiado grande para ser verdadera. 8% rentabilidad en dólares, o sea, muy... Mensual. 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 Es una es un cosa... engaño. Y bueno, la verdad es que también, como contabas vos al comienzo, a veces los conocimientos financieros no son fáciles de entender y parte de las estafas tienen que ver con que hay mucha opacidad, ¿no? Hay conocimientos que no tenés o palabras que empiezan a ser utilizadas. En este caso, parece que el mundo cripto tiene esa característica, ¿no? Que no se termina de entender todo o que precisás conocimientos específicos para comprender, pero la promesa que le hacen a sus seguidores, estas influencers, es esta: invertí todo tu dinero. Incluso hay algunas influencers que dicen eso: invertí todos mis ahorros para ponerlo. No, Laura pero además Fernández. es mentira, porque no invierten todo su dinero. O sea, ¿no? Laura Fernández, ¿qué dice? Invertí todos mis ahorros en No, Laura Fernández dijo: ganale la maldita inflación. Como que también hay una apelación a un grupo, digamos, vulnerable, como el de las mujeres, por ejemplo, frente a cuestiones económicas, en donde, bueno, obviamente todo el mundo en Argentina está viviendo un proceso inflacionario inédito, todo el mundo sentimos que el dinero vale cada vez menos, pero tener entonces a personas en las que confiamos, porque un poco uno sigue a los influencers justamente por eso, porque son un actor hoy en nuestro ecosistema de la comunicación que es muy respetado y muy buscado, ¿no? Vivimos una época muy escéptica. En general las personas, eso sucede en todo el mundo, pero en particular en la Argentina, desde hace un par de años descreen de los políticos, descreen del periodismo, descreen de la ciencia, y de golpe en los influencers la gente empieza a creer más, y cuando entran con estos mensajes de cambia tu vida o ganarle la inflación o invertir todos tus ahorros en alguien en el que uno confía, porque eventualmente uno sigue a un influencer porque por lo menos le
genera cierta confianza en algún aspecto. La verdad que es muy peligroso. Claro, pero además es loco, ¿no? Porque ¿qué sabrá Candelaria Tinelli, no? Digo que no se le conoce ninguna actividad comercial vinculada a que uno podría pensar que te haga buenos consejos, o Janina Latorre, qué sé yo, está dedicada al mundo del espectáculo, los chismes. ¿Cómo transfieren esa popularidad en confianza? Y además eligen mujeres, por lo que contás, Tomás, ¿no? Para promover esto. ¿Cómo transfieren eso en confianza en yo voy a invertir mis ahorros en lo que me dicen estas influencers que no tienen nada que ver con el mundo de la inversión ni de la economía, en eso, ¿no? Pues es que pensaba, hay un documental en Netflix que se llama Fire, que es Incendio, no sé si lo vieron, que es una historia bastante alucinante. La de la fiesta. La de la fiesta. Total, Empieza ¿sí? un tipo y dice, bueno, voy a hacer una mega fiesta en una isla del Caribe, qué sé yo, voy a hacer la fiesta del mundo. Entonces empieza a convocar a través de influencers unas modelos que aparecen y van primero a esta isla y dicen, estamos acá en esta isla increíble, se viene un fiestón. Ese fiestón termina en un desastre porque la isla no estaba preparada, porque qué sé yo. Y ese fue un caso que fue leading case, como se llama en Estados Unidos, un caso de decir, bueno, la influencer tiene responsabilidad porque finalmente los que fueron a la isla, si bien hubo un tipo que organizó toda esa estafa, la influencer usó su credibilidad sin tener la menor idea de lo que iba a pasar, o sea, sin tener ninguna, sin involucrarse en saber si esa promesa era real, y entonces la llevaron a juicio como responsables o como corresponsables de eso que había pasado en la isla. Sí, totalmente. Ese caso es muy famoso, está en el documental, como contás vos, en Netflix, y acá es como finalmente el tema en cuestión, o el tema que a mí me interesa, que supongo que es más interesante, y es empezar urgentemente a discutir cuál es la regulación que le cabe a los influencers. Se dan dos aspectos, digamos, interseccionales en el debate argentino. Por un lado, hubo alguna vez un intento, hace poco más de un año, de crear una reglamentación para los influencers, que incluso llegó a ser debatida en diputados, pero tenía el problema de que estaba enfocada solamente en lo económico. ¿En qué porcentaje de ese acuerdo económico entre una agencia de medios o un cliente de una agencia de publicidad y el influencer se quedaba el Estado? Y no parecía haber ningún tipo de responsabilidad con respecto a qué es lo que sucedía con lo que se comunicaba. Y el otro aspecto que también es interesante es que la defensa que suelen hacer los influencers o las influencers cuando se habla de estos temas es que, por ejemplo, como charlaban al comienzo de este diálogo, ese polvito mágico para bajar de peso está en todos los programas de televisión y no está promocionado como que viene la publicidad. Digamos que el modelo es invitar a alguien a que hable de su obra de teatro o que algún escándalo del momento, claro, no y luego dice... dice, ¿cómo estás tan flaca? Bueno, porque uso este polvito, y no está ese cartel. No. Entonces, cuando las prácticas también y de hecho esta plataforma de inversión cripto, que de vuelta es un mundo que tiene esta capacidad o esta cualidad de ser opaco, de que no se termina de entender, entonces eso facilita un poco que puedan darse fraudes. Esta plataforma también pagó espacios en noticieros. Si uno va a la página, va a encontrar noticieros de canales de cable en donde se habla de esta página, incluso hay un político que fue invitado para que lo promocione. Entonces, digamos, ¿Quién es yo el creo político? que Javier Milei está en la Milei, página. claro, eso. Milei va, lo comenta, está en su feed de Instagram. Sí. Preferí no nombrarlo en la investigación que hice porque, bueno, no era mujer y porque me parecía más importante, no es un influencer técnicamente, pero bueno, él en su cuenta de Instagram tiene un video y lo felicita y habla y fomenta esta plataforma. De él sí pensamos que tiene la capacidad de entender si esto es una estafa o no. Yo no lo tengo esa capacidad de saberlo, se supone que él sí. Claro, porque se supone que le gusta más a los que venden un producto que no parezca una publicidad paga, porque eso le da más credibilidad. Pero si vos tenés una relación económica, entonces decís, ay, qué flaca, ¿cómo adelgazaste? Ah, sí, porque yo tomo el polvito, y no está explícito que eso es una publicidad, se supone que le llega más rápido, pero la persona que está escuchando ese mensaje tiene que saber que quizás esa persona ni siquiera toma el polvito, porque cuando vos ves una publicidad en la tanda, entendés que es una publicidad, que esa persona fue contratada para promover eso. Ahora, si lo dice, por ahí hay alguien que cree que realmente estas influencers se ponen todos sus ahorros en esta plataforma de criptomonedas. Bueno, la verdad es que ahí también es la diferencia entre la publicidad con influencers o el contenido promocionado con influencers y la publicidad tradicional, y es un tema que a mí también me apasiona. En general, si uno ve una gran modelo en un auto o una gran conductora de televisión en un auto de gama media, por ejemplo, que lo promociona, en el fondo hay una especie de acuerdo con la audiencia en donde nadie piensa que esa modelo, o no sé, que es una diva de la tele con una crema anti-age que se vende en la farmacia. Uno dice, bueno, ok, puede ser que no sea cierto esto. Con los influencers no está ese acuerdo.
acuerdo, No. porque uno los sigue justamente porque cree que es genuino lo que Que te está comparten y mostrando lo que hacen. totalmente. Ari, Perdón, Mary, sí, sí, agrego algo. Ari, estamos charlando con Tomás Balmaceda, que es doctor en filosofía y que acaba de publicar un artículo muy interesante sobre esto. Agrego algo, Tomás, a lo que estás diciendo, ¿cómo estás? Que tiene que ver quizás con el mundo de los streamers, ¿viste? Porque también está el mundo de los influencers, por un lado, con específicamente Instagram, pero bueno, otras redes sociales, y está el mundo streamer que, digamos, la gente también implica que dentro del mundo streamer, el mundo tecnológico, estás más cerca de entender lo que es el mundo cripto, y hay muchísimos streamers que están empezando a hacer eso. Hay algunos que se resisten, por ejemplo Coscu, que es el más conocido, él dice no quiero hacer nada con cripto, pero hay otros que de a poquito están empezando a sumarse y a recomendar, como decís vos. Es muy Bueno, el sucede tema esto, Ari, y financiero. Perdona, Tomás, no, pero David. No, solo agrego Decime. un dato más. Solo un dato más. No se puede hacer publicidad de criptomonedas ni en Google ni en Facebook. Nunca vas a ver publicidades en las páginas a partir de Google Ads o de Facebook o de Instagram, porque están prohibidas, son términos que están prohibidos. Entonces, los influencers son la única manera en la que uno puede hacer promoción. ¿Por qué? Porque las plataformas, y esto no es algo argentino, es algo global, ya saben que son esquemas que son proclives a generar fraudes. Entonces, cuando no puedes hacer publicidad en, digamos, de la manera tradicional en la que se hace en el mundo digital, los influencers de golpe también tienen que resistir ofertas muy importantes de dinero para hacer esto. Yo estoy hablando de 10 influencers que tienen en algunos casos 8, 9 millones de seguidores. Entonces debe ser un volumen de dinero muy difícil de resistir también, porque en muchos casos algunos influencers tienen 20 años, 18 años, 25 años. Es difícil. Sí, bueno, yo creo que la ética, ¿no? Uno tiene que ser muy responsable, pero digo, David lo sabe, así como los temas médicos son muy delicados, recomendar decisiones financieras es algo que va en contra de toda la norma ética, porque vos no sabés cómo decirte, ¿qué hago con mis ahorros? Es muy delicado desde los medios de comunicación decirle a alguien qué hacer con los ahorros, mucho más, como decís Tomás, con algo que todavía no sabemos hacia dónde, que en el mejor de los casos las criptomonedas es una inversión de alto riesgo, pero además se supone que hay esquemas más complicados dentro de alguna de estas propuestas, pero es muy delicado, vos no podés decir a alguien qué hacer con sus ahorros. Sobre todo si te están pagando para que lo digas y ni siquiera decís que te están pagando para que digas, che, invertí en criptomonedas o en tal plataforma. Una de las primeras figuras que hicieron publicidad de criptomonedas, pero publicidad tradicional de criptomonedas, fue Susana Jiménez, que se la podía ver en la luneta de los colectivos, promocionando una criptomoneda que obviamente fracasó. Ahora la Comisión Nacional de Valores está investigando una que se llama Generación Zoe, una plataforma que se llama Generación Zoe, porque tiene todo el esquema parecido al esquema Ponzi, al de la estafa piramidal. Sí. Es muy simple y es muy clásico que suceda esto. De manera simple, se le promete una rentabilidad muy, muy alta que no existe bajo en ninguna otra herramienta del mercado. ¿Cómo es? Básicamente, vos ponés plata y creés que lo que te vuelve de rentabilidad es una inversión genuina y real. Y en realidad lo que te vuelve de rentabilidad es plata que pone otro. En el momento que alguien deja de poner plata, se cae toda esa pirámide. Claro. Bien, Tomás Balmaceda, todo súper interesante. Me da todas las aristas que fue tomando esta charla. Gracias, Tomás. No, por favor, un gusto. Hasta luego. Estén atentos, prestenle atención, no sigamos como rebaño a los influencers. Muchas veces esas recomendaciones lo que tienen atrás en realidad es alguien que está poniendo un montón de plata, gente con muy poca ética y muy poca ética. Y también cómo surgen este tipo de ofrecimientos en los momentos de crisis, ¿no?, económica, que también juegan un poco con la desesperación de la gente. Hubo un caso en la pandemia que fue lo de Nuskin, que eran las maquinitas. Las maquinitas que se usaban para la cara, pero el tema ahí era que lo que te ofrecían era no un producto para tu cara, sino una salida laboral. Y después se comprobó que eso era una estafa piramidal porque lo que te pedían era dinero. Entonces hay que tener siempre cuidado, sobre todo para que ante la desesperación no se caiga en ningún tipo de estos negocios que son una estafa. Y la responsabilidad de estas personas, ¿no? Si Janina Latorre estuvo en la maquinita también. Absolutamente. Sí. ¿No? Laurita Fernández, la mayoría de las figuras también se repiten. Muy bien, esta mañana ya se firmó la resolución del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. No se aísla el personal de salud que sea contacto estrecho.